Leonardo de Jesús González Díaz de la materia de Análisis y Diseño de Sistemas y esta vez vamos a hablar sobre el tema de diseño de sistemas de información. Bueno, empezamos con el tema de identificación de la problemática a resolver con el sistema de información y pues principalmente lo que veremos respecto a este título es la identificación del problema a resolver. Y bueno, en la etapa de identificación del problema y alternativas de solución se soluciona la situación actual y se crea una visión de la situación deseada y se seleccionan las estrategias que serán implementadas para alcanzarla. Dentro de esta identificación de la problemática a resolver, tenemos los siguientes aspectos involucrados que son necesarios saber, que son los elementos que intervienen, qué elementos lo caracterizan y qué hechos y circunstancias rodean al problema. Y bueno, también otra cosa que incluye esta etapa es estudiar las interrelaciones entre ellos para ayudar en la determinación de las relaciones de causalidad que principalmente permiten explicar en esencia el problema. Y bueno, lo anterior fue de una fuente y esta es de otra. Eh, en esta nos dice que la etapa incluye el análisis de los involucrados, principalmente agentes internos o externos, el análisis del problema, el problema que se quiere resolver, el análisis del objetivo, qué es lo que se quiere realizar, o bueno, mejor dicho, hasta dónde quiero alcanzar o llegar al tratar de resolver el problema o al establecer estrategias. También tenemos el análisis de alternativas de solución, donde se van exponiendo ideas para darle solución a la problemática. Puede ser igualmente mediante una lluvia de ideas. Y por último tenemos a la construcción de la estructura analítica del programa. Bueno, antes me gustaría mencionar respecto a este punto de la construcción de la estructura analítica del programa, porque creo que su nombre en sí no dice mucho, y pues prácticamente es la esquematización del proyecto, o si se quiere, por ejemplo, también un esquema de la alternativa óptima. Y esta es más que nada expresada en sus rasgos más generales a manera de un árbol de objetivos, incluso de acciones eh, que están organizados de forma coherente. Y bueno, también tenemos por otro tema el análisis de requerimientos de un sistema de información. Nos dice, un análisis de requerimientos es un estudio profundo de una necesidad tecnológica que tiene una empresa, organización o negocio. En este proceso se realiza un análisis exhaustivo del sistema que se va a desarrollar. Se definen y explican técnicas que permitan analizar los requisitos necesarios para su buen desarrollo. Pues sí, es prácticamente saber qué es lo que se necesita para poder comenzar a realizar un sistema de información. Entonces, se pueden necesitar desde recursos humanos hasta materiales. Incluso análisis, perdón, también recursos de conocimiento, o sea, que están involucrados dentro de los recursos humanos, personas con distintas destrezas, habilidades y demás cosas. Aquí nos menciona que un análisis de requerimiento, ¿qué es lo que hace? Realiza un estudio profundo de la necesidad tecnológica que tiene el negocio, qué es lo que necesita prácticamente, especifica las características operacionales que tendrá el software a desarrollar, es prácticamente pues las funciones que tendrá el software. Como tercer punto nos menciona que tiene en cuenta las diferentes áreas de trabajo, reconocimiento del problema, evaluación, modelado, especificación y revisión. Realiza a través de entrevistas, talleres, observación, indagación, revisión documental y demás técnicas específicas. Describe el plan de proyecto a seguir y es fundamental para entregar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto acordados y de los objetivos de negocio. Eso es lo que se realiza dentro de un análisis de requerimientos. Ahora, las características.
Una de sus características es que, es un análisis completo. En este se deben reflejar todos los requerimientos, necesidades y especificaciones de la forma más exhaustiva y definida posible. Es consistente, que no pueda generar dudas ni contradicciones y que tenga coherencia a lo largo del tiempo. También debe ser claro. Esto hace referencia a la redacción, la cual debe ser clara para evitar posibles malinterpretaciones. También tenemos la posibilidad de verificación, es decir, que se puedan comprobar los datos reflejados y así revisar si se están cumpliendo con los requisitos definidos. Es un paso muy importante para validar el análisis. Priorizable. Debe permitir una organización jerárquica por prioridades en función de su relevancia. Se pueden clasificar por esenciales, urgentes y opcionales. Es como, esto de priorizable creo que está un poquito complejo de entender, o tal vez no, pero igual me gustaría explicarlo. Es como definir qué es lo que se hace primero de acuerdo a su importancia o impacto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en la vida diaria es yo tengo un examen, tengo que hacer en casa y ¿qué más? Tengo que salir con mis amigos. Entonces, ¿a cuál le doy más prioridad? Pues al examen. ¿A cuál es el segundo que le doy más prioridad? Hacer labores en casa. Y el último, había mencionado que salir con amigos. Entonces es como darle cierta importancia de acuerdo a qué tan urgentes son, como ahí menciona. También la última característica que tenemos es fácilmente modificable. Es decir, que permite la modificación a lo largo del tiempo para ir optimizando los requerimientos. Entonces, esas son algunas de las características, o las características, mejor dicho, de un análisis de requerimientos. Ahora, ¿qué es la validación de los requerimientos? Pues tiene como objetivo comprobar que estos son correctos. Esta fase debe de realizarse, o de lo contrario, se corre el riesgo de implementar una mala especificación con el costo que eso conlleva. Los parámetros a validar en los requisitos son, antes de ir a los parámetros, pues creo que el concepto habla por sí solo. Es como, ¿cómo decir? Es que en sí la palabra lo dice todo. Validar, ahí nos dice comprobar que son correctos. ¿Pero por qué? Como ahí menciona también, es más que nada por seguridad, porque si no se validan, mejor dicho, esto puede tener consecuencias o incluso el no validarlo conlleva riesgos, los cuales pueden acabar en no sé, por ejemplo, pérdidas económicas, incluso materiales y entre otras. Entonces, es por eso que la validación de los requerimientos es un tema demasiado importante que no se debe omitir por nada del mundo. Ahora sí, los parámetros a validar en los requisitos son validez. No basta con preguntar a un usuario, todos los potenciales usuarios pueden tener puntos de vista distintos y necesitar otros requisitos. Consistencia, no debe de haber contradicciones entre unos requisitos y otros. Completitud, deben de estar todos los requisitos. Esto es imposible en un desarrollo iterativo, pero al menos deben de estar disponibles todos los requisitos de la iteración en curso. Realismo, se pueden implementar con la tecnología actual. Y verificabilidad, y esto nos dice que tiene que existir alguna forma de comprobar que cada requisito se cumple. Es más que nada que decir por qué es válido. Ahora pasamos con lo que es la documentación de los requerimientos. Es la declaración oficial de qué es lo que se debe implementar en el desarrollo de sistema de información. Debe incluir los requerimientos a nivel usuario para el sistema como una especificación detallada de los requerimientos informáticos, siendo claro en las partes más críticas. Y otro concepto que investigué nos menciona que son la declaración acordada de los requerimientos del sistema. Se deben organizar de tal forma que puedan ser utilizados tanto por los clientes del sistema como por los desarrolladores.
Y entre los elementos de un documento de requerimientos o la documentación está el propósito del documento de requerimientos, el alcance del producto, definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias, descripción del resto del documento, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones generales y por último suposiciones y dependencias. Entonces, eso sería todo. Gracias.